Y cada año aumenta la cifra de personas migrantes que se ven obligadas a dejar sus territorios, huyen de la pobreza, de la violencia, en busca de una vida mejor. Pero primero, durante su trayecto tienen que sobrevivir. Y es que, mire, pasó en Melilla, pasó en Texas y en muchos lados. El racismo mata y mata también a la migración. Ilse Aguilar. Ellos solo huyen de la violencia y la guerra de sus regiones. Son de distintas nacionalidades, religiones y edades, pero los une la resiliencia para alcanzar una vida mejor. A cambio, reciben más violencia y en su camino por saltar un muro, las respuestas son balas y muerte. En menos de una semana, en distintos continentes se han registrado 2 hechos donde perdieron la vida migrantes. El 24 de junio reportaban al menos 23 víctimas de origen africano en la frontera entre Marruecos y España. Las autoridades de Marruecos les impidieron el paso. El lunes 27, un tráiler con 50 migrantes centroamericanos asfixiados en Texas, entre ellos 22 mexicanos. Estos no son hechos aislados, son consecuencia de la falta de política integral migratoria. Ellos no son tratados como refugiados de la guerra de Ucrania ni como necesitados de ayuda humanitaria debido a su religión y color de piel. Su muerte es consecuencia del racismo en los discursos desde el poder. Pero no es el único factor, asegura la especialista en seguridad y migración, Eunice Rendón Cárdenas. Con ese racismo que los propios traficantes tratan a los migrantes, o sea, un modus operandi, después de que se hacen millonarios con ellos, aún así los llevan en transporte de quinta, ¿no? Sin ni siquiera un aire acondicionado, sin ni siquiera una condición adecuada para moverlos de un lugar a otro. Entonces es ahora sí que la falta de respeto a la vida, y esto creo que también se da en este contexto de racismo, que al final desvalorizamos ya la vida de estas personas en esa mentalidad racista y xenófoba. A ello se suma la indiferencia, la militarización de las fronteras, políticas de seguridad fallidas y la falta de recursos para atender las demandas. Por ejemplo, en el caso de España, pues cómo ha habido redadas, campamentos, desplazamiento forzado contra comunidades migrantes en Nador y toda la región. Y lo mismo vemos en el caso de Centroamérica y en el caso mexicano. Yo estuve el viernes en Zacatecas escuchando los testimonios de los presidentes municipales de Jerez, de Valparaíso, donde prácticamente el crimen organizado se ha apoderado de esas comunidades. Las y los migrantes son utilizados por el crimen organizado y traficantes de personas como un botín. Son desvalorizados por ellos y también por la sociedad. Y creo que lo que está detrás, tanto de lo que sucedido ayer en Texas como el tema particular en España y en Europa, tiene que ver con, es decir, hay muchos vivos detrás de estos muertos, ¿no? Como yo digo, siempre digo, es decir, es una red de traficantes internacional, transnacional, que en el caso, por ejemplo, de Europa, pues va desde los países africanos, pero también incluye autoridades, personas y criminales en los países europeos, y eso es muy importante destacarlo, porque finalmente se requiere de un enfoque amplio, de una cooperación integral para poder solucionar de fondo este tipo de problemáticas. La activista alerta que en Estados Unidos el discurso de odio generado por la pasada administración se ha mantenido, incluso aumentado. Con ello permanecen los cierres fronterizos y nuevas formas de violencias. Solo en la época de Trump no hay que olvidar, por ejemplo, que él tuvo un discurso súper racista y que aumentó mucho de estos sentimientos xenófobos en Estados Unidos, pues crecieron en casi un 45% los crímenes de odio en contra de personas latinas por el discurso del presidente, y también han ido creciendo los grupos de odio que justamente están en contra de los latinos y de los extranjeros. Ejemplo de ellos son los denominados patriotas americanos, un grupo de civiles estadounidenses que se asume de élite bajo el discurso de supremacismo racial. Se uniforman de militares y ayudan a la patrulla fronteriza en Texas a capturar migrantes. De acuerdo con la Organización Internacional de Migración, desde 2014 se han registrado como mínimo 4,000 muertes al año en las rutas migratorias. Pese a la cifra, cada año más personas se ven obligadas a dejar sus territorios. Actualmente existen cerca de 300 millones de personas en el mundo que viven en lugares distintos a los que nacieron. Para La Octava, Ilse Aguilar. ¡Ninguna persona! ¡Ninguna persona! ¡Ninguna persona! Excelente, como siempre, Ilse Aguilar. Y siguiendo con este tema,